buenas tardes, amigos televidentes. Silvio Erasme Peña en otro programa Punto a Punto, analizando la situación nacional e internacional. Hoy me acompaña Víctor Erasme porque el licenciado Morillo parece que fue atracado en la calle. Fue víctima de la ola de delincuencia. Víctima de una agresión a leve. Sí. Por suerte que no lo afectaron físicamente. Sí. Mire, como ustedes saben, los que leen el listín, yo escribí un artículo el domingo en el listín sobre el drama de las poblaciones que viven alrededor del lago Enriquillo, haciendo hincapié en el caso de Boca de Cachón. Como lo dice su nombre, es un sitio donde ha habido siempre fuentes de agua, ¿no? Y el lago, en su extensión, ha ocupado parte de la carretera de Boca de Cachón a Jimaní. Y los informes que tenemos es que el agua también se ha metido en los bohíos, en las casitas de la gente. Imagínense ustedes una persona que tiene que levantarse a las 1 o las 2 de la mañana a hacer una necesidad y tiene que tirarse, y lo que encuentra es un charco de agua fuerte, el vaposero. El presidente del Senado, Sigfrido Pared Pérez, Reinaldo Pared Pérez, Sigfrido es el hermano. Sí. Reinaldo Pared Pérez hizo una visita con el senador de Independencia y el senador de Bauruco y se sensibilizó por la grave crisis social que confrontan esa población, que no es miles de personas como he visto publicado en la prensa, sino cientos de personas o decenas de personas, porque Boca de Cachón es una población muy pequeña. Ahora, a quien sí le ha hecho daño es a las personas que tenían propiedades agrícolas. Exacto. En el terreno que había abandonado el lago hacía decenas de años. Esos perdieron su ganado algunos, otros perdieron cultivos, pero no ha habido riesgo de su vida en ningún momento. A esa gente hay que buscarle una solución social. Hay que ponerlos en un sitio más alto, alrededor de la descubierta o entre la descubierta y Boca de Cachón, o si quieren subir a la montaña, hacia las poblaciones que están en la montaña de la cordillera central, pero por el área de la descubierta. He visto explicaciones del geólogo Osiris de León, muy interesantes, dando una explicación técnica del tema. Pero antes vamos a ver un video de los legisladores encabezados por Rafael Méndez del Partido de la Liberación Dominicana, que ha hecho hoy una declaración sobre lo que se va a hacer por allá. Vamos a verlo. Busquemos alternativas de solución, tanto a la problemática ecológica, a los daños, a la catástrofe ecológica que provoca el crecimiento del lago Enriquillo, así como a las alternativas de solución de tipo social que deben llevar a esas comunidades empobrecidas de por sí, secularmente pobres, de las provincias Bauruco e Independencia. Nosotros hoy estamos invitando a lo que es un panel que se va a llevar a cabo el miércoles 27 de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hotel Santo Domingo, donde tenemos allí grandes panelistas
especialista en la materia, etcétera. Ok, ya lo oyeron. Ojalá tenga mucho éxito. Entonces el artículo que comentaba de Osiris de León dice que Azuay está más alto que el lago Enriquillo, pero lo que yo no entiendo, porque él dice que Azuay no puede venir y después dice en otra parte que hay una posible filtración. Alrededor de Azuay, yo conozco esa región haitiana, porque constantemente pasaba por ahí cuando venía de Haití para acá, o de aquí para Haití, cuando yo fui embajador 2 años en ese país. Y no hay fuentes de agua próximas al lago Azuay, como no sea un pequeño río, que por cierto prácticamente no tiene agua. En el caso del río Las Damas, sí está cayendo al lago. En el caso del río Yaque del Sur, también podría estar cayéndole agua. Y ahora que está otra vez crecido, probablemente le esté entrando agua. Pero yo digo que hay algo más que está en el canto sin cantar en el canto. Que la laguna de Rincón, en Cabral, de Barahona, no ha crecido en esa proporción. La laguna, cuando se llenaba de agua, siempre volcaba el agua hacia el canal Cristóbal, construido por ahí por el 57, 58, en la era de Trujillo. Y ese regolón no tiene mayor circulación de agua, no tiene la fuente no ha crecido de manera extravagante, como ocurre cuando se derramaba, se desbordaba el río Yaque del Sur y ocupaba Tamayo, ocupaba Mena y fluía hacia el lago Enriquillo a través de ese regolón y a través de otras vías de agua diferentes. Sin embargo, dice el ex director del Caribe, ex embajador dominicano en Washington, es decir, una persona muy calificada y un hombre amigo personal del presidente de la República, pero él tiene su responsabilidad profesional y si él vive de escribir artículos, tiene que escribir artículos conceptuosos. Claro. No puede escribir tonterías ni alabanzas. Objetivos. En ese sentido, Bernardo llama la atención sobre el endeudamiento excesivo del Estado dominicano. Préstamos para el tren, préstamos para el no tren, préstamos para la carretera, préstamos para los edificios. Y dice Bernardo una cosa, una verdad de a puño. Usted no puede construir con préstamos extranjeros. Eso tiene que ser para una presa muy importante, para una planta eléctrica, pero usted no puede construir una carretera con un préstamo. Eso se construye con el ahorro interno. Que hay que reconocer que así era que lo hacía Balaguer, don Silvio. Esa es la escuela. Sí. La escuela contraria. Dirían que Leonel es un discípulo de Balaguer, pero también de Bosch. A la gente se le olvida, sobre todo a la gente joven, no recuerdan que lo primero que hizo Bosch en el 63, cuando llegó a la presidencia, fue pagar un stand-by al Fondo Monetario Internacional,
creo que era de 6 millones de dólares. Era una fortuna enorme para esa época, para el país. Y alegó en una charla pública que él tenía que pagar ese dinero porque ese fondo, ese dinero que le debía al fondo, debilitaba la soberanía nacional. Ahora, yo necesito una explicación de las actuales autoridades dominicanas. Una de las cosas de las que se enorgullecía el presidente y el entonces secretario técnico, que ahora es ministro de Economía, Temístocles Montaz, cuando concluía el primer gobierno de Leonel, era que había rebajado la deuda externa. Esa era una de las banderas. Eso es una bandera que se enarboló claro, mucho. claro. Se había bajado la deuda externa. Pasa Leonel, viene el señor Mejía, de presidente, y dispara. Leonel lo recibió entre 4.000 y pico de millones, o 3.600, 700 millones, y lo dejó unos 200 millones menos. No más, menos. Menos, sí. Viene Hipólito y dispara el crédito exterior con bonos y otras obligaciones en alrededor de 3.000 millones. Sí. Alentado por Andy Daguardo, sí. Alentado por Andy, que cobraba comisión. Entonces, por lo menos de los bonos. Sí. Entonces, cuando regresa su excelencia, el doctor Leonel Fernández, olvidó su propia lección del primer periodo. La olvidó, se ofuscó y empezó a coger préstamos, a colocar bonos que ahora mismo, de cada peso de impuesto que ingresa al Estado, hay la versión discutible, si se quiere, de que 42 centavos de ese peso que entra por impuesto tiene que ser dedicado a la deuda externa. Y esa es la razón colateral de que tengamos que consumir una gasolina excesivamente alta, porque ese impuesto está especializado para pagar la deuda externa, y los niveles de la deuda externa casi son asfixiantes para la economía dominicana. ¿Producto de qué se paga? Producto del sacrificio de la sociedad, que tiene que pagar una gasolina que lo asfixia el precio para hacer metro, hacer carreteras, sí, pagar esto, pagar aquello y pagar lo otro. Y así no se va. No. Y Bernardo hace la advertencia de que ese jueguito del endeudamiento para inversión no reproductiva va a terminar ahogando la economía dominicana. No ahora, no, todavía tenemos algún chancecito. Sí. Pero si seguimos en el jueguito, vamos a terminar muy mal. El otro artículo de que hablaba Víctor, sí, es de la señora Espinal. Esa es una belleza. Socióloga y politóloga. Y politóloga sobre el plan de Leonel Fernández. No se lo voy a comentar para que lo busquen, lo lean y lo reflexionen, porque no quisiera que se entendiera mal lo que ella dice, o que yo no reproduzca el espíritu de su artículo, que es también una reprimenda al presidente Leonel Fernández. Claro. Le dejo esos dos abre boca, como dicen los colombianos.
Bueno, Búsquese el periódico y lea. nosotros creo que hemos discutido aquí, don Silvio, el asunto este de la deuda externa y creo que hemos estado de acuerdo en el sentido de que si el país se endeuda y esas obligaciones no es para generar más riquezas, tarde o temprano, mal negocio. claro, tarde o temprano vamos a tener problemas. Es lo mismo que si una persona va a un banco y coge $1 millón y se va para Bávaro, se va para Punta Cana y lo gasta y no lo invierte en un negocio que les represente una generación, que le presente una generación hacia atrás, obligatoriamente esa persona en el futuro va a tener problemas, don Silvio, si no tiene de luego cómo pagar ese dinero. Entonces, la otra cosa, don Silvio, que yo considero con relación a los préstamos es que no veo cuál es el mérito tan grande que podría tener una administración de gobierno cuando para hacer cualquier tipo de construcción tenga que acudir a un préstamo, porque entonces hasta para comprar equipo a la policía. Claro, porque entonces no podemos ni sostener la no, y eso lo puede hacer cualquiera. Simplemente tiene que aplicar elaborar un proyecto de gobierno y entonces decir, ¿pero dónde van a salir los recursos? Bueno, del endeudamiento externo. No, yo considero que el mérito del gobierno debe estar en lograr hacer las cosas que se necesitan hacer en el país con la producción local. Claro, el endeudamiento, algunos gobiernistas, o sea, la gente que está en el gobierno podría alegar que si el gobierno no tiene recursos, el gobierno no se puede paralizar. Y además que de alguna manera los préstamos demuestran que el gobierno está en capacidad de pagar a los organismos internacionales. Pero yo considero que el mérito más... No, pero ¿cuál es el problema económico en Grecia ahora mismo? El sobreendeudamiento. Claro, entonces el mérito de un gobierno realmente debe estar en que pueda hacer las cosas que se necesitan en el país. Ojalá que no vayamos hacia allá. Claro, principalmente con el ahorro externo. Ahora, usted mencionó algo muy importante. Puede ser que se presente la necesidad de realizar alguna construcción muy importante y muy costosa, que sí en ese caso, pero no como usted decía, don Silvio, aquí para hacer una carretera, para hacer un barrio, para hacer una letrina, para hacer todo, hay que acudir a la banca internacional a tomar un préstamo. Entonces no veo cuál es el mérito en la administración de los recursos públicos. La advertencia de la directora administrativa del Fondo Monetario Internacional diciéndole al país que tenga cuidado con el mercado internacional. Exactamente. Es que esto puede ser un callejón sin salida en el futuro, don Silvio, para nosotros. Nosotros realmente en este momento estamos confiando en las autoridades económicas del gobierno, de que ellos están administrando la economía del país por el buen camino y no nos van a llevar a ese callejón sin salida del que estamos hablando, don Silvio. Vamos a la pausa y cuando vengamos ahorita le vamos a comentar algunas noticias importantes que han surgido hoy. Pantaleón, aquel juez de instrucción que se hizo famoso por el caso de Orlando Martínez. ¿Qué sabe él que no sabe el país cuando dice que en el caso de Figueroa Agosto solo están bajo juicio las sardinas? Oíste bien. Las sardinas. Él quiere decir, don Silvio, entonces que los pececitos chiquitos. Que los peces gordos están fuera del caso, entonces. No han sido tocados. Digo, yo entiendo eso. Yo entiendo que él está diciendo eso. Claro. Ahora, como él no menciona a qué peje se refiere, se supone que hay muchos pejes. Sí. Y cuando no hay sardina, el peje no tiene nada que comer. Es así. Y el juicio se está celebrando en este momento. Y Rodríguez... Castillo Pantaleón sale con esa belleza que pone a pensar a todo el mundo. Ojalá dijera a qué se refiere. Bueno, él estaría entonces
corroborando las declaraciones de la semana pasada del presidente, don Silvio, en el sentido de que Del 90%. de que existe un 90% de impunidad en los casos de narcotráfico y delitos ligados al crimen organizado. Sí, y hay gente que está hablando que esos muchachos hay que soltarlos. Esos burguesitos que están presos. ¿Pero usted cree que él tiene conocimiento de cuáles son los peces gordos, don Silvio? Los nombres. Por lo menos referencia. Eso es muy delicado. Porque hasta yo tengo. Eso es muy Lo delicado. que pasa es que uno no puede citar el nombre de esta persona si tú no tienes la prueba. Exactamente. Es así. Se defiende mi amigo Paredes, Melanio Paredes. Vamos a ver si tenemos un videíto por ahí del distinguido ex ministro de Educación, Melanio que Paredes. dice que con un informe sobre SEGMA del Las irregularidades en el seguro de los maestros, don Silvio. sobre el asunto de los maestros, él dice que hay una acusación directa a él. Vamos a ver qué dice. Actos y los resultados de mi trabajo hablan por mí. Y espero también que mis compañeros, los que me acompañaron en aquel momento, y otros que no me acompañaron pero tuvieron también responsabilidades, hablen por sus actos. Que cada quien dé la cara, como yo lo hago hoy, y lo haré siempre. Por eso exhorto a mis compañeros que trabajaron en esta institución a que defiendan su integridad si no ha sido lesionada por sus actos. A los que de manera maliciosa en todo este periodo me han hecho acusaciones de todo tipo, yo lo dejo a la justicia divina. Porque no creo que la justicia de los hombres sea ciega, como generalmente se simboliza. Tiene bastones ocultos que pretenden dirigirla en forma aviesa. Santiago Batista. Bueno, yo creo que nuestro querido Melanio ha defendido a capa y espada su gestión en el Ministerio de Educación. Yo no creo que Melanio sea hombre de estar cogiendo pesitos. Yo no creo eso tampoco. Yo no lo creo. Ahora el informe de la Cámara de Cuentas dice que hay irregularidades. ¿Fue él? ¿Fue la otra o el otro? Porque ahí hay un señor sometido a la justicia y después la vía María Teresa Cabrera defendiéndolo. Y vi a otros profesores y miembros de la cooperativa de maestros. Pero alguien se cogió los cuartos de SEGMA. Claro. Y el que se cogió los cuartos tiene que ir preso. Hay un desfalco millonario ahí, don Silvio. Sí, multimillonario. Yo con un poquito de cuarto de ese. Al punto, Con un poquito de ese tamaño, estoy más bien que el carajo. no, al punto tal que no había dinero para pagarle a las clínicas privadas, entonces los pobres profesores no podían acceder a los servicios de salud. Pero también hay que decirle a los profesores que ellos prestaban el carnet y lo alquilaban. O sea, que ellos también cometían sus irregularidades. Oh, pero claro, eso no era sano, ¿no? Bueno, lo importante es que en este caso, don Silvio, que Melanio Paredes hizo lo que tenía que hacer. Dar el pecho. Exacto, dar la cara y defenderse de las acusaciones que se le hacen, que en este país sabemos, don Silvio, que los funcionarios no son muy dados a eso y todos se lo dejan al manto de impunidad que se vive en la política, en la vida política dominicana. Dice, ¿quién dice que Celso Marrancini fracasó al frente de la corporación, la compañía dominicana de eléctricas? De empresas eléctricas estatales. De empresas eléctricas estatales. Le agregaron 2 E más. Hay mucha gente que ya no está confiando en Celso. Hoy hay unos apagones violentos en todas partes. Sí. Y hay unos incrementos injustificados en la factura en la factura eléctrica. Hay mucha gente quejándose en los medios de comunicación. Vamos a ver lo que dice el cura del amigo Celso Marrancini. A un fracaso total. La energía eléctrica que ha sido aquí se manifiestan las grandes grietas del progreso.
en que estamos a 2.000, a 3.000 o qué sé yo, cuántos millones de apagones, de año luz, o sea, la luz, para llegar no tenemos aquí disfrute de todo esto, han fracasado. Entonces dicen que no pagan la luz. Señores, también ustedes han fracasado, no le han cumplido a este gobierno. Bueno, Celso dice que no pagamos la luz. Y el padre dice que Celso no cumple lo que uno paga. Sí, porque es un círculo vicioso. Pues ellos dicen que la población no paga, pero ellos tampoco le ofrecen el servicio a la ciudadanía. Y en Santiago ya hoy otra vez hay un barrio en protesta por la falta de luz y agua. Oye, ¿cómo vive la gente? Tú vives sin luz, pero tú no puedes vivir sin agua. No, te puede aguantar un día sin agua, pero ya el segundo día, don Silvio, hay problemas. No, pero Dios mío. Claro. El presidente de la Junta Central Electoral, el emperador Roberto Rosario, acudió hoy a una comisión de la Cámara Legislativa y pegó el grito al cielo. Dijo que si le hacen esa rebaja que contempla la nueva ley que modifica el presupuesto, la Junta se quedará infuncional. Infuncional quiere decir que no funciona, que no puede llevar a cabo las tareas que tiene programadas y que están pendientes de ejecutarse, como es el voto en el exterior, que le van a quitar 350 millones de pesos de aquí a diciembre. Pero ahí se incluye un préstamo que tiene que pagar a razón de 25 millones mensuales al Banco de Reserva, que no juega con su pobre, porque por ahí hay que pasar el fondo. Claro. Entonces esto hay que ponerle algún reparo. Considero que es un error recortarle los recursos a la Junta Central Electoral. En esa proporción. Claro, y más, don Silvio, que estamos en un año preelectoral. Tenemos las declaraciones de Roberto. Vamos a ver. De Roberto Rosario, por favor. Lo que le explicaba al presidente de la Cámara es que a la Junta Central Electoral ahora mismo el Banco de Reserva le está descontando mensualmente 25 millones de pesos. En adición a esos 25 millones de pesos que se le está descontando, si se aprobara el recorte, se le descontaría mensualmente también 26.5 desde este mes hasta el mes de diciembre. Aparte de los 25. Sí. En adición a los 25. Lo que implicaría que serían 51.5% que recibiría la Junta menos de lo que está presupuestado. Por este concepto nada más del recorte, estaríamos hablando de 159 millones de pesos. En adición a los 25 que ya hemos venido pagando. Por esa los 25 es por un préstamo que se hizo para poder garantizar la conclusión de todo lo que fue el proyecto de modernización y automatización que ustedes han estado viendo los resultados. Bien. Bueno, el gobierno o la Cámara Legislativa tienen ese trompo ahí, claro, reguileteando. Vamos a ver cómo lo desenreda, don Silvio. Y se lo ponen en una uña como lo hacíamos los muchachos antes. Bueno, o sea, como repito, don Silvio, o sea, me preguntan a mí, yo creo que es un error recortar el presupuesto de la Junta Central Electoral y recortar el presupuesto de los ayuntamientos cuando el gobierno, ningún gobierno todavía ha cumplido con la ley que especializa el 10% para los municipios. Pero la Federación de Municipios lo que tiene que decirle, sí, cuenten lo que ustedes quieran, pero páguenme la diferencia. Y con el agravante, don Silvio, de que esos recursos es para el subsidio eléctrico que tanto hemos criticado. Sí, claro. Es verdad que Chávez está afectado por un cáncer y le están dando quimioterapia en La Habana. 'Habana. 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 '
que debe ponerlo muy contento, porque Venezuela sustituyó, le pasó a Arabia Saudita como la mayor reserva petrolera del mundo. Tiene una reserva de 296.501 millones de barriles de petróleo contra 264.516 millones de barriles de Arabia Saudita. La mayor potencia petrolera del mundo es Venezuela. Excelente noticia para esta parte del mundo. Yo creo que la quimio le va a hacer bien a Chávez con esa información. Esa noticia le va a... Cuando el petróleo se haya acabado en todas partes o haya disminuido sustancialmente, todavía Venezuela, y desde luego Chávez, que va hasta ahí. Ojalá. Porque él es para toda la vida. Él le está tirando los 50 años de Fidel. Bueno, tiene va a tener petróleo. Desde el 2000 y todavía tiene un petróleo pesado que no sale como petróleo, sino que hay que comprimirlo, tipo Canadá. Y todavía tendrá algo que le dicen unos recursos bituminoso. Es decir, que todavía habrá otro chico. Pero un día se va a acabar. Todo se acaba. Lo que la gente tiene que hacer, en el caso de Chávez, que ha puesto a los más pobres de Venezuela a disfrutar su petróleo, también lo que recibimos un tratamiento decente, solidario, comprensivo del gobierno de Chávez. Debemos aprovechar esa circunstancia para educar al país, para sanar al país, para organizar el país y para hacerlo mejor, una mejor sociedad. Estamos despilfarrando la ayuda de Venezuela como despilfarramos en su momento la ayuda de la PL 480 para productos agrícolas de los Estados Unidos. Nos comimos el arroz, nos comimos el trigo, nos comimos todos los insumos de pollo, nos comimos los pollos, pero nos quedamos con la deuda. ¿Verdad? Tenemos esa tendencia en la República, don Ciro. Eso es lamentable. Pero, mientras tanto, Don Ahmed dice que va a seguir lloviendo hoy y mañana. Cuídense, este es un país muy inseguro en las calles y con la lluvia es más inseguro. Don Ahmed ahora está pegando porque antes decía que iba a llover y no llovía. Y la gente dice, la seguridad de que no va a llover es que la gente del servicio meteorológico está diciendo que va a llover. El problema con meteorología, don Celio, era que decía que había un 50% de posibilidad de que va a llover, pero había un 50% de que no llovía. Entonces pegaba como quiera. Se modificó la ley de lavado para distribuir el dinero y a la policía le tocó el 10%. Excelente. Se lo merecen. ¿No? Doña Mabel está que si la pinchan bota, no siente. Bota humo. Bota humo. Pero la policía también se merece. Porque ella quería todo el dinero para ellos. Para el Consejo Nacional de Drogas. Dice Rafael Camilo que el PLD desarrollará una campaña para recuperar su prestigio. Espérate que esto es muy importante. Dice que la imagen y popularidad del gobierno está en su peor momento. Eso dijo Camilo, miembro del comité, el comité político del PLD. En su peor momento. Por eso Hipólito está en su mejor momento. Sí. Aunque hoy salió publicada una encuesta que donde Danilo supera
al ingeniero Hipólito Mejía. Yo no la vi. Sí, en el periódico El Nuevo Diario, la edición digital. Ah, la edición digital. Lo voy a buscar. Exacto. Señores, hasta aquí. Víctor Erasmo y quien les habla, Silvio Erasmo Peña, le hemos presentado la edición de hoy de Punto a Punto. Esperamos que haya sido de su satisfacción. Buenas tardes y hasta mañana.